nació, vino a salvar el mundo. Estamos con el pastor Juan Calcañi, pastor emérito, podríamos decirlo así, muchos años en la Iglesia de Cristo en Lanús, el 14 de julio y Guido Hispano, muy importante para nuestra Iglesia del Redentor, muy amigo de nuestro pastor, está en la presencia del Señor, Osvaldo Presta, y queremos preguntarte, Juancito, ¿cómo conociste al Señor? Contanos un poquito de esa experiencia. Hola, querido Hernán Parafioriti, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta gentileza de tu parte, un honor que quizás no merezca de hacerme estas preguntas para contestarte y ver si son de bendición para vos, para tus oyentes de manera particular. Bueno, tu primer pregunta dice, ¿cómo conocí al Señor? Y bueno, soy uno de los casos que, como en el tuyo, nací en un hogar cristiano. Mi mamá era una fiel cristiana, mi papá después se convirtió al Señor, pero primero fue duro, en fin, era honesto, sincero, un tipo extraordinario, el mejor papá del mundo, pero él venía de la Italia del Norte, tenía otros sentidos y no creía en Dios y todo eso, como pasa como en Italia y España, que están los muy creyentes y los nada creyentes. Pero mi mamá sí fue fiel y me llevó desde chiquito en la panza a la iglesia, ¿no? Y yo de chiquito me crié en la iglesia, iba a la reunión de señoras famosas en aquel entonces, y mi mamá lo mismo hizo con mi hermano menor que yo, que ya está con el Señor. Mi hermano menor tuvo la misma experiencia, y yo a los 8 años, después de que todos los días nos enseñaba textos, y con mi hermano nos dormíamos, ya cuando él era un niño que podía hablar y todo eso, nos dormíamos diciendo textos. Los textos que más sé de memoria son los que me enseñó mi mamá de chico. Así que tuve un privilegio tremendo. Mi abuelo se convierte al Señor, hace un cambio extraordinario. A raíz de ese cambio en el barrio todo se convulsionó y bueno, ganó mucha gente para Cristo, y toda la familia, hijos, nietos, toda la familia éramos cristianos, todos conocimos al Señor, y no todos siguen firmes en la iglesia, pero son todos del Señor, y eso es una bendición. Y tengo un montón de primos y son todos del Señor. Así que mi mamá a los 8 años me dice, bueno, ya te he explicado muchas cosas, ya conoces al Señor y ya todo eso, lo tengo esto grabado en la mente, lo tengo como si fuera una película y la estuviera viendo. Y mi mamá me miró y me dice, bueno, Juancito, ¿qué pensás hacer con el Señor? ¿Lo vas a recibir en tu corazón como tu Salvador y tu Señor? Y yo le digo, sí, mamá, ¿cómo no? Claro, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Y mi mamá se puso a llorar, era llorona como yo como ella, y nos pusimos a llorar y nos abrazamos. Yo tenía 8 años, ahora tengo 89 largos, te estoy hablando de 81 años atrás, lo tengo clarito en la memoria, y nos abrazamos y lloramos, y mi mamá oró y me encomendó en las manos del Señor. Así que esa fue mi experiencia. Y lo lindo del caso, que es que pueda servir esto para alguna persona que nos escuche, es que mi mamá no le pidió a las maestras de la escuela dominical que me hablaran, no le pidió al pastor que me evangelizara, no me llevó a una reunión para que yo conozca, me llevó a las reuniones, pero ella no esperó, y ella me habló del Señor, me hizo el plan de la salvación y me invitó a aceptar a Cristo, y yo lo hice con mi mamá. Quizás esto pueda ser un ejemplo, mi mamá está con el Señor hace muchos años, pero quizás esto pueda ser un ejemplo para la gente que pueda estar escuchando esto, y alguna mamá pueda tomar el ejemplo de mi madre y desde chiquito le hable a sus hijos del Señor. Así que yo conocí al Señor a través de mi mamá, y bueno, y como estaba en la iglesia, me crié en la iglesia conocí a Sarita, en la iglesia nos casamos, en la iglesia presentamos nuestros hijos, que ahora ya tengo mis nietos, y bueno, Dios me regaló desde mi abuelo, que se convirtió primero, y toda la familia que oraron por mí. Tengo tíos que oraron siempre por mí, porque fui el primer sobrino durante 6 años, hasta que apareció mi hermano.
y bueno, y luego esperamos, mi hermano se convierte también, hace algo muy parecido, creo que él tenía 7 años, y él también aceptó al Señor, y todos nos pusimos muy felices, fue un regocijo muy grande, y para mi padre fue un testimonio extraordinario, y hasta que él llegó a aceptar a Jesús como su Salvador. Y bueno, y así fue la historia. Yo soy un bendecido, Dios me ha bendecido muchísimo, hasta en la manera en donde nací, cómo nací, y a quien tuve como maestra de la palabra, que me enseñaba la palabra. Así que esta es la respuesta a tu primera pregunta, que no necesariamente es espectacular, como de alguien que se convierte de malos caminos y qué sé yo, pero es espectacular porque hubo una madre que tenía su corazón, que sus hijos conocieran al Señor y no esperó que otro lo hiciera. Quizás este ejemplo de mi mamá pueda servir para todas las mamás que nos puedan escuchar y no esperar que otro le hable de Cristo a sus hijos, sino que se enamoren de Jesús los chicos por el testimonio de la mamá. Pastor, querido, bueno, sabemos de tus años justamente pastoreando la Iglesia de la Luz de Cristo. ¿Cómo te llegó el llamado pastoral? ¿Cómo fue que recibiste ese llamado para asumir la responsabilidad de un pastorado? En cuanto a tu segunda pregunta, querido Hernán, yo nunca imaginé ser pastor. Mi mamá siempre me enseñó: todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. A veces yo me olvidé de la última parte, según tus fuerzas, y me metí en cada lío bárbaro, ¿no? Acepté campañas y después me arrepentí, salí a predicar por todos lados, yo fui presidente de la Convención Evangélica Bautista antes de ser pastor. Era un líder, mi iglesia, era un líder juvenil, fui un líder a nivel de las asociaciones juveniles que había antes, no sé si ahora la existen, y fui el líder de la asociación juvenil de la zona sur. Pero después nos juntamos, hicimos 4 zonas, en capital y oeste y sur y norte, y entonces yo voy a una asamblea y me eligen presidente de eso, yo no sabía ni lo que era, y bueno, lo asumí, y fui, bueno, y al poco tiempo me nombran secretario ejecutivo de la Convención Juvenil, lo que es la JEVA ahora, y tuve 2 años en eso, y después cuando vamos a la asamblea, me nombran presidente de la Convención Juvenil. Yo no sabía en qué lío me metí, pero bueno, empezó toda una historia tremenda que terminó hace unos años a nivel nacional por la edad y además por ser consciente de dejar lugar a otro, que es lo que hice con el pastorado, y lo dejé a Hugo Herrera en Lanús de Cristo, y luego a García lo dejé en Loma de Zamora. Fui a tener allí un tiempo para ayudar y me quedé como 5 años hasta que conseguimos pastor, y después él me pidió que me quedara, así que bueno, me quedé y estuve 10 años ahí en total en Lomas de Zamora. Yo había dejado Lanús diciendo que ya estaba, porque había estado como 50 años liderando. Así que yo no pensaba ser pastor, pero ¿qué pasa? Nuestro pastor, que era un genio total, se llamaba David Gilles, escritor de libros, escribía teatro para la radio y demás, un ser excepcional, se enferma, lo internamos y se muere de lo que hoy sería un ACV, pero él tuvo un derrame cerebral, era como se decía. Entonces yo quedo como era la mano derecha de él en la iglesia, era un líder acompañándolo, y entonces estuvimos, me pusieron al frente de la iglesia el día del velorio de él, y bueno, empezamos a trabajar y no había momento para buscar otro pastor, no estaban las cosas dadas, y yo seguí trabajando, el hermano Capogroso me ayudaba, y juntos nos pusimos la iglesia en las manos. Nos pusieron la iglesia en las manos y trabajamos. Bueno, la cosa es que no conseguíamos pastor, porque invitamos 4, no te voy a mencionar los pastores que invitamos, pero eran todos estrellas, porque para suplantar al pastor que teníamos que buscar una estrella. Entonces, los que pensamos que ellos tenían que venir, dijeron que no podían y no pudieron.
Entonces, después de 2 años y medio que nosotros estábamos a cargo, me dijeron que si yo quería ser el pastor. Yo lo pensé, lo hice demorar, estuve 2 años y medio trabajando sin la ordenación, o sea, desordenado, como decimos en chiste, y luego me ordenaron al pastorado. Después de 2 años y medio de ser pastor, de haber sido presidente de la convención y de la juvenil y de la otra, de todas las iglesias, el Señor me dio la oportunidad de ser pastor. Y me di cuenta en el pastorado que Dios me había llamado a ser pastor, es decir, que tenía corazón de pastor. Hay algunos que dicen, hasta también lo decía el Papa que falleció, el Papa argentino, del cual tengo buen concepto, aunque sabemos que no pudo hacer todo lo que nosotros los evangélicos hubiéramos querido que hiciera, pero bueno, él fue un muy buen Papa, y él decía algo que dicen los evangélicos: el pastor, el papa y el pastor tiene que tener olor a oveja. Bueno, yo no sé, no tuve mucha capacitación, no fui al seminario, lo que sé lo aprendí con don Daniel Daglio. Yo no faltaba ningún jueves a la iglesia porque él enseñaba texto, versículo por versículo, muchas partes de la Biblia, sobre todo las cartas de Pablo, y bueno, ese fue mi seminario, mi pastor. Y luego vino Giles y fue otro capítulo de mi aprendizaje, y yo seguí la línea de David Giles en la iglesia, y bueno, fue una iglesia que creció muchísimo. En el momento que yo era pastor ahí, la iglesia era la más numerosa de la zona sur, y vinieron algunas iglesias que hoy después fueron mucho más grandes que la nuestra, y vinieron a aprender el sistema nuestro y cómo predicábamos y cómo enseñábamos. Y yo seguí la enseñanza de don Daniel, predicando la palabra, y la enseñanza de Giles de cómo se llevaba a cabo la iglesia, ¿no? Así que me pasó algo parecido a lo que me pasó con la conversión. Las circunstancias me llevaron a aceptar el pastorado. Bueno, yo trabajaba en el banco y seguí trabajando en el banco 15 años, siendo pastor y siendo empleado de banco, que era gerente de una sucursal. Y bueno, no fue ningún problema para mí ser gerente de un banco y ser pastor. Algunos me decían, ¿cómo puede ser gerente de un banco y ser pastor? Claro, lo que pasa es que uno puede ser gerente de un banco o tener un puesto público y ser honesto y trabajar como sirviendo al Señor. Que es lo que me pasó a mí, porque me lo enseñó mi mamá. Así que yo servía al Señor como gerente de banco y atendía a la gente como atendía en la iglesia, y a cada cliente que me parecía bueno le pedía que me trajera otro cliente, y mis sucursales crecían porque el Señor estaba conmigo, y yo le pedía todos los días que me ayudara, y bueno, yo salí limpito, no tuve pérdidas, hay pequeñas pérdidas que hubo de gente que no pagó, pero yo trabajé como sirviendo al Señor, y bueno, eso trabajaba en el banco como trabajaba en la iglesia. Y así que yo terminé siendo pastor sin sentir un llamado a ser pastor, pero las circunstancias me llevaron a ser pastor, y descubrí en el cargo, en la situación, que tenía olor a oveja, porque yo atendía a todos y cada uno de los miembros de la iglesia, los visitaba, estuve en todas las circunstancias, a tal punto que llegó un momento que no daba abasto con la iglesia porque había crecido mucho, y el banco también, y dejé el banco con un dolor muy grande porque me gustaba ese trabajo, y dejé el banco y me dediqué todo el tiempo a la iglesia. Hasta que vinieron los años y pensé que el pastor Hugo Herrera, que estaba detrás mío hacía muchos años, era el momento de él, muy preparado, un hombre que estudió en el seminario, que era psicólogo, y bueno, y yo he hecho a los ponchazos, así que me pareció que era el momento de dejar. Y sufrí mucho, le avisé a la iglesia un año antes que yo dejaba, y bueno, llegó el momento, dejé, y Hugo hizo su trabajo, y yo dejé la iglesia en buenas manos. Pero pasó mi tiempo de pastor allí y pensé que iba a ser un predicador itinerante, y así lo fui durante 1 año y pico, hasta que una iglesia de Lomas, la iglesia de Lomas Oeste, me invitó a que los ayudara porque el pastor se había ido, y entonces fui a dar una mano. Fui a hacer un interinato que duró 5 años porque no conseguíamos pastor, hasta que conseguimos a García, y entonces
Roberto García se hizo cargo de la iglesia y me pidió que me quedara, y me quedé 5 años más. Y luego, cuando cumplí 76 años, dejé de ser pastor con Roberto García en la iglesia de Lomas, y bueno, y era asistente, era miembro de la iglesia, lo seguimos siendo, aunque hace unos años por razones de salud mía y sobre todo de Sarita no podemos concurrir. Pero esa fue la historia, ¿no? No sentí un llamado a ser pastor, pero lo fui y estoy contento, y creo que lo mejor que hice en la vida fue ser pastor, aunque era un buen gerente de banco, pero ser pastor era otra cosa. Y mi vida cristiana, parece que estuviera hablando bien de mí, pero yo jugaba con los mismos términos, con las mismas formas, como dirigía la iglesia, como hablaba con los hermanos, como predicaba, siempre tratando de ser honesto, sincero, vos me habrás escuchado predicar y ser yo mismo, ¿viste? Yo soy un predicador hecho a los ponchazos, y así fui toda la vida. Y bueno, y así fui pastor. Sabemos que vos, además de pastor, siempre trabajaste en el banco, fuiste bancario. ¿En algún momento sufriste algún revés? ¿Tuviste dificultad en tu trabajo por ser evangélico, por ser cristiano? Muchos hablan de la iglesia perseguida de los países asiáticos, africanos, pero digo, acá también puede haber persecución desde otro estilo, ¿no? ¿Alguna vez sufriste alguna dificultad por ser cristiano en tu trabajo secular? Hernán, es importante la pregunta que me haces, porque no tuve problemas. Parece que yo quisiera hablar bien de mí o fuera exitoso, pero yo al revés de tener problemas por ser cristiano, el hecho de ser cristiano fue muy favorable para mi vida, sobre todo en los aspectos del trabajo. Y en el mismo secundario, yo no era un brillante estudiante, pero la pasé bien porque era evangélico. También que éramos 2 o 3 y nos defendíamos, pero jamás por ser cristiano yo tuve problemas con la gente, de ninguna manera. Y en mi vida bancaria, que yo empecé siendo cajero, trabajé en cuentas corrientes, después me pusieron en la caja, y después llegué a gerente de sucursal, donde estuve 15 años como gerente de sucursal. Siempre fue debido a mi testimonio y debido a que era cristiano evangélico, me tuvieron confianza, me tuvieron fe. Faltó un día el tesorero por razones de salud y me dijeron si yo podía hacerme cargo de la tesorería, y había cajeros que estaban antes que yo que se pusieron celosos y yo lo hice, pero después fui a mi lugar, al lugar que me correspondía, y salvé al cajero al jefe de caja que faltó, pero bueno, o sea, por ser cristiano me tuvieron confianza, me tuvieron fe, a tal punto que luego me llevaron al mercado de Hacienda y yo fui encargado de la sucursal mercado de Hacienda dentro del banco, entre las vacas, y ahí me hice amigo de muchos frigoríficos y matarifes y demás, a tal punto que me hice amigo del presidente del banco, que era ganadero y llevaba ahí los animalitos para vender. Y entonces me vino a ver y dice: Juan Calcañi, llámeme, dígame, pregúntele a fulano de tal cuánto hicieron mis animalitos, que quería decir cuánto habían pesado y cuánto se habían podido vender. Entonces yo le hablaba a él a la casa, le pasaba ese dato, era un poco el alcahuete del presidente del banco, pero por el lado donde yo trabajaba, entre las vacas. Bueno, la cosa que tuve algunas pegadas ahí porque un día vino él y vio cosas raras, que no había baño, y entonces yo le dije: sí, no tenemos baño, vamos al local este que está acá al lado, y entonces él vino y me dijo que quería hacer una sucursal nueva. Y habían puesto al nuevo director de Mercado de Hacienda, lo había nombrado el hijo del presidente, y entonces él vino a decirme: mire, yo quiero quedar bien con el hijo del presidente del banco, si hay algo para hacer. Le digo: mire, él quiere hacer acá un edificio, yo sé que si se hace un edificio en un terreno del Estado, se pierde. Sí, bueno, entonces deme tiempo, yo hago una licitación y la hacemos. Y le digo: pero ya le puedo decir eso porque él va a venir con un arquitecto. Sí, que venga con el arquitecto, que haga el proyecto y lo paga el mercado de Hacienda porque va a quedar para nosotros.
Y bueno, yo ni lerdo ni perezoso me fui al banco, estaba el presidente comiendo, le iba a la secretaria que tenía algo importante para decirle, el presidente salió y le cuento y me dice, qué barbaridad, pero qué bueno, venga conmigo, me llevó al directorio y ahí en el directorio me presentó, dice, Calcaño nos viene a traer el edificio del mercado, del Banco Mercado de Hacienda gratuitamente, porque lo va a pagar el gobierno, bueno, toda esa historia, y qué bien. A tal punto que cuando luego la sucursal esa pequeña dentro del mercado se abrió fuera, en la calle Juan Bautista Alberdi y Oliden, en el pleno barrio de Mataderos, él dijo, yo quiero a Calcañi de gerente en la sucursal Mataderos. Y ahí fue mi primer gerencia, digitada por el presidente del banco. ¿Por qué? Y porque yo era un tipo de confianza de él, no le fallé nunca y le conseguí cosas sin que haya una cometa, ni nada raro, ni con el director del mercado, ni con él, ni con nadie. Así que yo progresé mucho por ser cristiano evangélico. Lo mío era una carta de presentación. Y yo me vendía bien, yo no ocultaba, al contrario, y hablaba de mi fe, y hablaba de mi honestidad y mi manera de ser con mi proceder, no alabándome a mí mismo, sino con mi proceder. Así que te contesto, Hernán, que para mí ser cristiano fue una carta de presentación y me fue bien en la vida, y el banco después me dio el dinero sin poner un centavo para comprar mi casa, que hoy también me parece un palacio, pero es un palacio para mí porque yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada, y sin un peso el banco me dio un crédito, me pagó hasta los gastos de escribanía y todo lo demás, y yo empecé a pagar a 15 años. Pero como el banco me tenía muy en cuenta y me nombraron gerente y empecé a crecer y se me multiplicó el sueldo, ese crédito que me dieron a pagar en 15 años lo pagué en 5 años, porque vivimos muy modestamente y juntamos la plata, y en 5 años yo pregunté cuánto debía, tenía la plata en caja de ahorro, pagué, y la casa está a nuestro nombre, a nombre de Sarita y mío, desde los 5 años que la compramos, y ya hace 53 que vivimos acá. O sea, te cuento este par de anécdotas para hacerte ver que para mí ser cristiano fue una carta de presentación que me hizo mucho bien. Juan, ¿se es pastor toda la vida, aunque uno deje de estar al frente de la iglesia? ¿Vos qué pensás? ¿El pastorado es un llamado de Dios para siempre, hasta que uno vaya a su presencia? En cuanto a la pregunta 4, respecto a si uno es pastor de por vida hasta que pasa a la presencia del Señor, yo diría que sí, pero poniendo mi caso como ejemplo, que ahora estoy caminando los años 90, yo dejé en el año cuando tenía 76 años, dejé el pastorado en manos la segunda vez que dejé, del hermano García, dejé la iglesia. Y entonces me retiré para que él haga la suya, para que no tenga que consultar conmigo cada cosa que hace. Así que yo me borré de ser pastor. Pero íntimamente, en mi corazón, sigo siendo pastor. Y bueno, vos me mencionaste en alguna de las preguntas que yo leía la Biblia, y sí, por ejemplo, ahora dejé porque estuve enfermo, estuve con problemas, y tengo ganas de volver a comenzar a leer porque puedo hacerlo. La voz no es la misma, las fuerzas no son las mismas que los últimos 6 años que leí la Biblia, pero la Biblia es la misma, y la Biblia es la que tiene autoridad, y mi voz interesa para leer bien, para que la gente entienda, pero no es lo importante. O sea que yo sigo siendo pastor, comunicando el Evangelio a través de la lectura. Sigo siendo pastor porque me habla mucha gente y vienen a verme personas. Hay algunos pastores jóvenes que me vienen a ver y me traen sus problemas, sus cosas, y tienen que tomar decisiones y me consultan. De manera que soy un poco pastor, todavía en ejercicio, aunque dejé de serlo cuando tenía 76, o sea, hace 13 años, que dejé de tener una iglesia a cargo.
Yo no soy más responsable del pastorado de la iglesia de Lomas Oeste, ni de Lanús de Cristo, porque lo dejé en manos de otros. Nunca abandoné la iglesia sin dejarla en buenas manos. Y bueno, yo creo que uno sigue siendo pastor. El corazón del pastor no se va, el llamado no se va, y el Señor te quiere usar y te usa, y se terminó. Yo el tema de la lectura que leo y que leí durante 6 años, sin parar, todos los jueves, 3 minutos, 4 minutos, que se hizo famoso en muchos ámbitos, y me reencontré con un montón de gente gracias a esta facilidad de que uno lee un WhatsApp y lo puede reenviar, y hubo gente que de motu propio reenvió, y reenvió tanto que me reencontré con mucha gente. Eso me ha dado mucho trabajo, pero mucha felicidad. Entonces, lo que quiero decirte es esto: uno sigue siendo pastor. El Señor me regaló eso porque había un pastor que estaba muy mal en Estados Unidos, amigo nuestro, un argentino que fue a vivir allá, y yo estaba leyendo la nueva versión, la versión que acostumbro leer, nueva traducción viviente, y entonces estaba leyendo Romanos 8 y estaba bárbaro para él, que estaba muy mal, y se lo leo con toda la furia y se lo mando, y el tipo me agradeció y se lo mandó a varios, y entre esos varios hubo uno que me dijo: ¿me permitís que yo esto se lo reenvíe a 10 colegas a ver qué me dicen? Y bueno, todos contestaron que siga leyendo, que tenía la voz y la forma de leer, dado ese Romanos 8, los últimos 15 o 20 versículos, para hacerlo. Y bueno, me lo regaló el Señor, porque yo dejaba el Lomas Oeste y estaba un poco así en banda, y empecé con eso y fue una bendición. O sea, uno sigue siendo pastor, el corazón de pastor no lo perdés, y el amor por la gente tampoco. Yo fui pastor porque amaba al Señor y amaba a su gente. O sea, las ovejas no fueron nunca mías, siempre fueron del Señor, y yo cuidé las ovejitas del Señor, y entonces eso me hizo sentir que era un poco pastor de todos los que me rodeaban. Gracias por tu tiempo, Juancito. Te apreciamos mucho en la Iglesia del Redentor, y queremos que, bueno, ahora lo que quieras decir en libertad para toda la gente que nos escucha. Quizá hay gente que no conoce al Señor y puede tener ahora unas palabras finales tuyas. Te mando un gran abrazo, un beso grande a vos, a tu familia, y que Dios los siga bendiciendo. En primer lugar, sí, tengo unas palabras para decir, sobre todo a vos, Hernán Parafioriti, para agradecerte a vos, a la Iglesia del Redentor y todos los que trabajan juntos, y desear que Dios los bendiga ricamente, y agradecerles por este reportaje a un anciano de casi 90, transitando los 90. Gracias a Dios puedo entender las preguntas y poder contestar. Espero haberlo hecho de la mejor manera y con la mayor fidelidad. Así que en primer lugar a vos, Hernán, muchas gracias. En segundo lugar, quiero hablar a todos los creyentes que puedan escuchar esto. Es decir, para mí un creyente es una persona que aceptó a Jesús como Salvador. El Señor entró en su vida, lo cambió, le dio una nueva naturaleza, es decir, nació de nuevo, como dice el Evangelio de Juan, nació de nuevo, es una nueva criatura, de manera que a los que son mis hermanos en la fe, porque nacieron de nuevo, porque son nuevas criaturas, les digo, sean fieles al Señor. Fieles a la iglesia, fieles al pastor, fieles a los hermanos, sí, pero fieles al Señor. Que siendo fiel al Señor, uno es fiel a todos los demás. Y sean felices con ser cristianos. No tengan vergüenza por ser cristianos. Pongan la cara y digan que son cristianos. Y no dejen nunca de aprovechar una oportunidad que se les brinda para hablar de Jesús como su Señor y Salvador. Háganlo, hermanos, porque estamos acá para eso. Este tiempo que Dios nos da es para que nosotros prediquemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es el autor de todas las cosas. Él era antes de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho.
De manera que vino acá a la tierra, se hizo Jesús hombre, se hizo Dios hombre con el nombre Jesús, nació de la bienaventurada Virgen María, y ahí predicó la palabra, predicó lo que teníamos que saber, formó los discípulos, armó esa pequeña congregación, y luego fue a la cruz, sufrió, derramó su sangre, sangre que nos limpia de todo pecado. Nosotros lo hemos creído, lo aceptamos, tenemos salvación, y ahora nos toca la fidelidad de dar razón de nuestra fe y contar que Jesucristo murió en nuestro lugar y nosotros somos salvos por la eternidad. Y también me quiero dirigir a los que me escuchan y no entienden mucho de lo que digo, conocen algo de Dios, pero no del todo. Entonces yo les pido ahora, en el nombre de Jesús, que se acerquen a una iglesia cristiana, que se acerquen allí a la iglesia del Salvador, y que se vean con el pastor, se vean con los hermanos, escuchen el culto, escuchen la palabra, consigan una Biblia, un Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan como mínimo, y se pongan a leer y se interesen por lo que es lo más importante para su vida, porque ustedes están viviendo acá en la tierra, pero va a llegar un momento, como estoy llegando yo, que llegará el momento de la partida. Y cuando llegue el momento de la partida, nosotros vamos a ir a dar cuentas delante de Dios. Y cuando lleguemos allá, Él nos va a preguntar, ¿por qué te tengo que dejar entrar en el cielo? ¿Por qué te tengo que dejar entrar en mi reino? Y nosotros podemos decirles, porque yo creí en Jesucristo como mi Salvador, lo hice el Señor de mi vida y yo he vivido para Él, he vivido con Jesús en mi corazón. Espero que cada una de las personas que no están en la iglesia, no son creyentes y están a punto de serlo, puedan aprovechar la oportunidad y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias a todos por escucharme, gracias nuevamente por la entrevista, y espero que Dios los bendiga a todos, y un fuerte abrazo de ser humano a ser humano, pero de cristiano a cristianos y a no cristianos que me están escuchando y que espero que lo sean. Bendito sea el Señor en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.